Avui tenim el plaer de tenir nosaltres Antonio Osorio, és professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Madrid i és el director del just creat Madrid Institute for Advanced Studies, que està realment empenyent molt fort per engegar tota una sèrie de projectes que seran molt renovadors en l'àmbit històric a Espanya. Parlo breument del llibre, abans que ell comenci, perquè vaig tenir també l'honor de fer una presentació d'aquest llibre a Milà, ara fa uns mesos. El libro que han editado Antonio Osorio, Cintia Cremorini y Elena Riva, plantea como tema de fondo de la transición en Europa entre los siglos XVII y XVIII. El subtítulo es muy claro: Perspectivas y estudios de caso, analizando procesos de cambio económico, procesos de cambio social, procesos de cambio político, religioso, cultural, etc. Y principalmente en los territorios italianos, que se convierten en una especie de laboratorio para analizar con detalle este tipo de transformaciones que ocurren entre finales del XVII y principios del XVIII. Tema de fondo, ¿no?, de la transformación del antiguo régimen hacia el nuevo régimen, las batallas culturales entre los antiguos y los modernos, pero sobre todo tema principal en el libro, que es la guerra de sucesión, es decir, cómo impactó la guerra de sucesión en esos territorios italianos disputados por las potencias vecinas desde hacía siglos, y por lo tanto el tema pasó a primera página de la política en Europa. Ciertamente cada territorio italiano hizo su apuesta distinta a la guerra de sucesión y las consecuencias en cada uno también fueron distintas, ¿no? Pero lo más relevante que se deduce a partir de las diversas aportaciones que hay en el libro es que aquel momento sirvió para efectuar una reflexión en clave de futuro de lo que interesaba a cada territorio. Es decir, la contienda dinástica obliga a una reflexión para ver cuál es la mejor apuesta de futuro y entra en escena aspectos lógicamente económicos, pero también políticos. Aparecen aquí también reivindicaciones políticas muy claras, pero esa reflexión siempre se hace teniendo en cuenta, claro, el pasado. La herencia de los Habsburgo está lógicamente presente y su impacto en los últimos acontecimientos en cada territorio está muy presente. Por ejemplo, en el caso de Nápoles, la revuelta de Nápoles de 1547 está presente en esta reflexión. En Nápoles se produce una conspiración, la conjura de Macchia en 1601, en la que surge un partido patricio que plantea de alguna forma la independencia del reino, sea cual sea la nueva dinastía que gobierne, pero la idea de pensar en términos territoriales propios está muy presente. Surgen aportaciones muy interesantes como la de Francesco de Andrea, que cuestiona el hecho de que Nápoles sea una provincia dentro del imperio, por lo tanto una apuesta de futuro, pero con el pasado siempre en la memoria, siempre presente, ¿no? Y reflexiones que son continuadas posteriormente por Paolo Mattia Doria, su obra Vita Civile. O bien en el caso de Sicilia. En el caso de Sicilia, la contienda dinástica es vista como una ocasión para
redimirse de las secuelas de la guerra de Messina, de 1664 al 78, con su represión, con el control de las instituciones, con los bienes incautados, etcétera, etcétera. El caso de Sicilia, en todo caso, es especial porque en 2 décadas experimentó 3 dominios, el de los Borbones, el de la Casa de Saboya y el de los Habsburgo. Por tanto, la historia del reino de Sicilia es muy compleja. Pero al mismo tiempo, el libro deja caer elementos de análisis muy interesantes relacionados con la historia de España, con la historia de Cataluña. El hecho de que, por ejemplo, hubiera un personaje que participara en la represión de Messina en 1678 y que también participara en la represión de Barcelona en 1613 y 1614, el duque de Popoli. Es un hecho interesante. Popoli en 1613 incendió 7 poblaciones catalanas y en 1614 15 poblaciones. Poca broma, un personaje realmente que tenía las ideas muy claras, ¿no? Y al mismo tiempo, un jurista, Francisco Mellé, está asesorando al virrey de Sicilia en ese periodo de posguerra de Messina, y ese mismo personaje está jugando un papel decisivo en la elaboración de la nueva planta en Cataluña en 1715-16. Y, por suerte, sus planteamientos fueron, digamos, que sensatos, desde el punto de vista que formuló al duque de Popoli, a Patiño, etc., y a otros ministros borbónicos, que no se podía liquidar el derecho civil en Cataluña porque se desorganizaba toda la sociedad, la enfiteusis, la herencia, etc., y por esa vía, digamos, utilitaria, Cataluña conservó el derecho privado, a diferencia de lo que sucedió en Valencia. Pero además el libro plantea otras muchas cuestiones relevantes, porque va ofreciendo una reflexión en torno a conceptos fundamentales que están en juego en aquel momento de transición. De hecho, hay que decir, entre paréntesis, que es un libro que, si bien aparentemente es la suma de muchas contribuciones, está muy pensado, está muy elaborado, porque es fruto de unas jornadas de trabajo y de una coordinación posterior para intentar que los temas no se solaparan, para llenar vacíos, etc. Pues como decía, establece una reflexión constante y de tipo comparativo con conceptos como el de dinasticismo, que está presente en la mayoría de las contribuciones, el concepto de absolutismo comparado en unos países y otros, en unos territorios y otros, el concepto de pactismo aparece también muchísimo, como aparece muchísimo en este contexto, en esta coyuntura de cambio, las referencias al constitucionalismo, la reivindicación del viejo constitucionalismo en ese momento de cambio para utilizarlo como un instrumento de negociación con el nuevo monarca, sea cual sea. El tema del patronazgo clientelar, naturalmente, está muy presente en la medida en que son los grupos dirigentes los que están, digamos, que moviendo los hilos en cada territorio frente al vacío político. El tema de la participación política en las diversas instancias también está muy presente en muchos de los territorios. Pero además hay otras cosas que llaman mucho la atención y que son, digamos, que aportaciones, yo diría que muy interesantes desde nuestra perspectiva. Una, el tema de la resistencia de los bávaros en 1705 frente a las tropas imperiales, y en concreto la Navidad sangrienta de Senlingen, que se ha convertido en lugar de memoria del patriotismo bávaro, un hecho que se produce en 1705,
una represión brutal, se ha convertido, a partir del siglo XIX, en un referente patriótico. O otras cuestiones que se tratan en el libro ya más diversas, como la función propagandística de la ópera, del oratorio, la serenata, etc. Por una parte, eso ya es más conocido. Lo que es menos conocido es la función diplomática de los compositores y cantantes. Y se ponen algunos ejemplos, como de Händel, o otro que ya conocíamos un poco, que es el de Azo Melani. También aparece ahí como un personaje que, donde actúa, también hace de negociador, embajador, representante de su rey. En fin, es simplemente una pincelada para introducirnos en lo que va a explicar Antonio, y lo que realmente, digamos que a mí me chocó el día de la presentación del libro, aparte del trabajo bien hecho que hay detrás de esta obra, de coordinación, de revisión, etc., es el diálogo historiográfico entre el norte y el sur de Italia, una cosa que, por lo visto, es muy poco frecuente, en la que se comparan constantemente una serie de hechos importantes a escala de todo el territorio italiano. Cuando quieras. Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación de nuevo a venir aquí a la Pompeu Fabra a comentar temas transversales que tienen que ver con el siglo XVII y siglo XVIII en dimensión europea. Pues buenas tardes a todos. Si os parece bien, voy a pasar el libro. Los que tengan más edad recordarán lo de Paco Umbral, lo de voy a presentar mi libro. Bien, pues no voy a presentar mi libro porque ya ha sido editado hace tiempo, pero sí que, aprovechando este pretexto, vamos a intentar dar una panorámica sobre, bueno, pues alguna coyuntura europea a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Por lo que, si os parece, lo voy pasando. Bien, entonces, como decía Joaquín, el libro surge de un seminario que realizamos en Milán, en la Universidad Católica de Milán, y donde cruzamos gente de procedencias historiográficas muy distintas, ¿no? Hemos hablado de procedencias geográficas dentro de la historiografía italiana. Pues es cierto que el mundo de Nápoles, Sicilia, con el mundo de Milán no hablan demasiado. Es decir, a veces, curiosamente, son territorios que durante buena parte de su historia han tenido un vínculo muy estrecho, pero las historiografías, digamos que a veces siguen rumbos diferentes, ¿no? De hecho, si uno piensa en la historiografía de Nápoles, pues hay una figura que es Benedetto Croce, que lo que hizo fue revitalizar, o sea, aproximarse al pasado del mal gobierno español con otra óptica e intentar plantear los aspectos modernizadores que habían tenido la pertenencia del Reino de Nápoles a la monarquía entre los siglos XVI y XVII, y toda una escuela que tiene que ver con Benedetto Croce, con sus seguidores, de Giuseppe Coniglio a Giuseppe Galasso, habían retomado esa idea de la modernización en los siglos XVI y XVII. Eso es radicalmente distinto a lo que ocurría en la historiografía lombarda, que hasta los años 90 del siglo pasado seguía con una imagen clásica de la leyenda negra del mal gobierno español, pero en términos muy concretos, que eran los términos que había formulado, que se habían formulado en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, el origen de la imagen del mal gobierno español en el norte de Italia arrancaba en la segunda mitad del siglo XVIII con el círculo del café, con el iluminismo lombardo, con la ilustración lombarda. Entonces, el círculo de los hermanos Berri y Beccaria habían hecho una historia de Milán que, digamos, con la nueva generación reformista vinculada con Viena, con el ímpetu reformista, hizo un discurso para atacar a sus padres. Y de hecho, Gabriele Berri, para atacar a su padre, con el que se llevaba fatal, que vestía a la española de negro, era senador, etcétera, y representaba el viejo patriciado, pues lo que hizo fue atacar su mundo, y su mundo eran los siglos XVI y XVII, y era, entre comillas, la dominación española. Entonces, ahí surge una imagen en la historia de Milano que escribe Gabriele Berri, que era la intolerancia religiosa, el retraso científico, el agotamiento económico, el gobierno de grandes de España, que son presentados como unos latifundistas sin cultura que vienen a explotar el territorio y llevarse muchos recursos. Entonces, toda esa visión, pues un poco caricaturesca, con unos rasgos esquemáticos,
la formula en la historia de Milano Gabriele Berri, pero lo más importante para su difusión no es la historia de Milano de Gabriele Berri, que tiene un éxito editorial limitado, importante pero limitado, sino que una persona muy vinculada a los Berri Beccaria, que es bueno, el escritor de novela, y bueno, Alessandro Manzoni, el autor de I Promessi Sposi. Entonces la obra I Promessi Sposi, ¿vale?, escrita en los años 30-40, tiene varias versiones. Lo que hace es bueno, pues, la historia de dos jóvenes campesinos que en la época de 1629-1630, en la época de la peste en Milán, con el arzobispo Federico Borromeo, sus vicisitudes, porque les va siguiendo un señor local despiadado, y entonces con la excusa de lo que les ocurre a estos dos jóvenes campesinos, pues es un retrato de la dominación extranjera del suelo italiano, ¿no? Entonces, de hecho, se convierte en unos pilares del nacionalismo italiano, ¿de acuerdo? Entonces, esta visión que plantea de la Milán, del Estado de Milán en 1629, Alessandro Manzoni, es la misma que la que había formulado el Círculo del Café, el iluminismo lombardo, pues en el último tercio del siglo XVIII, con lo que hay una comunicación directa. No es casual, porque Alessandro Manzoni era hijo de la hija de Beccaria, de Cesare Beccaria, o sea, era un Beccaria, y aunque su apellido era Manzoni, sus padres no tenían comunicación de ningún tipo desde hace muchos años, y en realidad la historiografía dice que su padre es el hijo menor de los Berri, un Berri, con lo cual es un Berri Beccaria. Alessandro Manzoni, si lo llamáramos Berri Beccaria, comprenderíamos mejor su obra, porque está muy empapada bueno, pues de su sangre, ¿no?, la sangre de los Berri Beccaria del iluminismo lombardo. Entonces, I Promessi Sposi no es una obra de historia, y por tanto esas historias del siglo XVIII, del siglo XIX, pues desde Muratori a las obras del siglo XIX, que tiene una circulación académica más o menos amplia, pero siempre limitada. En el momento que I Promessi Sposi, la historia de los novios, es la historia que sirve a explicar al pueblo italiano el fracaso de la dominación ultramontana, ultraalpina, y cómo esa dominación extranjera, asociando a los españoles, pues puedes hablar de españoles o puedes hablar de austriacos. Es decir, se convierte en, como otras obras artísticas, literarias o musicales, en un canto a la libertad del pueblo italiano oprimido por los extranjeros, y en este caso por Viena y por la dominación austriaca, alemana, como queréis llamarlo, ¿no?, y Tedeschi, ¿no? Entonces, I Promessi Sposi, como sabéis, es adoptado, los novios de Alessandro Manzoni, es adoptado como el libro clave de la literatura nacional italiana. Lo tienen que leer todos los estudiantes en todos los colegios, desde la unificación italiana hasta nuestros días. Con lo cual, y de hecho es muy curioso, porque I Promessi Sposi genera un subgénero en Milán, en la segunda mitad del siglo XIX, que es, aprovechando ese éxito editorial y la venta de millones de ejemplares, surgen crónicas históricas, Milán en tiempos de I Promessi Sposi, es decir, los círculos que se van generando en la Archivistato de Milán, la Società Storica Lombarda, todo lo que es Società Historia Patria, etc., aprovechan ese tirón para intentar vender en tiradas mucho más limitadas, de 3.000, 8.000 ejemplares, el contexto histórico que apoya, que hace una apoyatura, y siguen recogiendo esa idea de la leyenda negra, ¿no? Bien, entonces, por eso os decía que como planteaba Joaquín, el coger la historiografía napolitana y lombarda y ponerlas juntas es novedoso, en el sentido de que tienen trayectorias muy distintas y patrones muy distintos. Es decir, hasta los años 90, la historiografía del norte italiano se replantea el gobierno español, no para pasar de una leyenda negra a una leyenda blanca, ¿de acuerdo? O sea, no para decir sino que lo hacen en el marco, además, surgió una exposición en los años 90 que era Splendori de la Milán española. Ya hablar de esplendores de la Milán española era un poco sorprendente en Milán, y lo hacían en el contexto de un programa cultural que era Milano Specchio Europa. Es decir, Milán no era una anomalía, sino que en esa Europa de su tiempo, depender de Carlos V, depender de monarquías compuestas y estar en grandes aglomeraciones dinásticas era relativamente habitual en Europa. Quizá lo extraordinario, el canon era ese, y no era una especie de atrofia histórica, ¿entendéis? Entonces, es cuando se empieza a comprender que esa participación en conglomerados dinásticos pues tiene un sentido que es habitual en Europa en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y, como os digo, de los años 90 se produce
no un cambio de la leyenda negra por una leyenda blanca, sino contextualizar en una dimensión europea el fenómeno que fue pues, la pertenencia del Estado de Milán, en concreto a la monarquía de España. Bien, por tanto, en el seminario hubo la oportunidad de comparar historiografías y trabajar juntos, también en el ámbito italiano, y luego en la monografía que os he pasado, lo que se plantean ahí es varias dimensiones, ¿no? Pues hay por un lado una introducción a la que luego me centraré con más énfasis. Se plantean pues, distintos espacios, aparece el Sacro Romano Imperio, como ha comentado Joaquín Alvareda, en lo que es la ocupación de Baviera por el ejército imperial y además la destrucción de libertades con las contribuciones forzosas, con graves problemas de población en un periodo muy largo. De hecho, el que dirige la ocupación es el príncipe de Colloredo, que luego será el primer gobernador más titular después del príncipe Eugenio de Saboya en Milán, al inicio del reinado de Carlos VI desde Viena, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se presenta la historiografía del Sacro Romano Imperio y cómo hay distintas visiones historiográficas que tienen que ver con el gobierno, con la historia política, con la historia social, con la historia económica y todos los cambios en las tendencias económicas del 17 al 18, la espiritualidad y tendencias artísticas, y con esto hasta pues, los fenómenos musicales que luego podemos un poco situar en perspectiva, ¿no? Con lo cual, esa es la visión integrada y en diálogo, porque cuando pues el trabajo de los editores fue también, que como ha dicho Joaquín, junto a mí era Cinzia Gamonini, que es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Católica de Milán, y Elena Riva, que es profesora titular en la misma universidad. Entonces, han hecho un trabajo estupendo de diálogo interno entre las intervenciones que se recogen en el texto, ¿no? Bien, entonces, si os parece, lo que os propongo es hacer una visión general de esa transición entre los siglos XVII y XVIII, por un lado, y por otro, si os parece, centrarnos en algunas cuestiones también que se plantean en el texto, de algunas problemáticas de la coyuntura europea y, digamos, hacer una reflexión en voz alta en el periodo que tenemos y luego, pues, como ha hecho aquí, como es costumbre en este seminario, pasaríamos a la parte más dinámica, que también a mí es la que más me interesa, que es vuestras intervenciones o reflexiones en voz alta o dudas o como queramos, ¿no? Bien, una cuestión fundamental era el periodo elegido y cogíamos el periodo, entre comillas, finales del 17 y principios del 18, con un hecho clave que influye en casi todas las intervenciones, que evidentemente es la guerra de sucesión española en su dimensión europea y universal, ¿no? sobre la que ahora volveré, ¿no? Es decir, y también en la historiografía italiana es importante. ¿Por qué era importante la historiografía italiana? Porque, por ejemplo, la primera mitad del siglo XVII y hasta cierto punto la primera mitad del siglo XVIII y finales del XVII ha quedado eclipsado. ¿Por qué? Porque el paradigma de los años 70-80 fue el Settecento reformatorio. O sea, el siglo XVIII, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser un siglo XVIII reformista, un siglo XVIII ilustrado, un siglo XVIII de reformas, ¿no? Luego podemos discutir historiográficamente qué entendemos por ilustración en España, Illumi en Italia, Lumière en Francia o Enlightenment en el mundo anglosajón, ¿no? Que probablemente incluso las barreras cronológicas, ahora volveré sobre ello, pueden oscilar. Pero en todo caso es un pulmón reformista, es la luz de la razón, es una serie de cambios, ¿no? Más asociado no al absolutismo político o a otras fórmulas, etc., ¿no? Bien, en ese contexto, el Settecento Riformatore, que es el título de un libro clásico de varios volúmenes de Franco Venturi, la historiografía en Turín, en Venecia, en el norte de Italia, había entendido el siglo XVIII evidentemente como un siglo reformista. Entonces, todo lo que esté en el siglo XVIII que no sea reformista se queda un poco marginal o periférico. Claro, el ritmo del reformismo en buena parte de Italia, cuando se empieza a acelerar, es a mediados de la centuria, ¿de acuerdo? Bueno, pues su secuenciación temporal en la práctica estaba dejando un poco fuera a otro tipo de dinámicas o que se quedaban básicamente, como comentaremos ahora, como prerreformas. Es decir, hay un ciclo clásico del reformismo ilustrado en Europa que tiene su secuenciación de los distintos territorios europeos, y lo que hay antes es un territorio un poco amorfo, un poco sin personalidad, que tiene valor en cuanto que alguno encuentre alguna prerreforma. Por ejemplo, si en Milán se introduce el catastro en 1718, podemos debatir qué es el catastro, qué medidas adopta, que es una fórmula clásica. Pues entonces eso se coge por la historiografía, digamos, que veía el siglo XVIII solo en clave reformista, como el inicio de las reformas
en Milán, cuando en 1618 se intenta aplicar el catastro, luego avanza muy lentamente, se abandona y luego ya está anunciando lo que tiene que venir, pero lo que tiene que venir a veces mucho más tarde, porque si hablamos del norte de Italia hablaríamos de la reforma de María Teresa y hablaríamos ya inicialmente de los años 40, 50, se va acelerando y sobre todo la aceleración con José II, ¿me entendés? Entonces, coger toda una centuria y solo leerla esos términos, en el fondo eclipsaba mucho a nivel historiográfico las primeras décadas y casi buena parte de la primera mitad del siglo XVIII. Es decir, la primera mitad del siglo XVIII se quedaba en una tierra de nadie y autores como Muratori o se le metía en el reformismo y en la Ilustración, o si no, pues ese planteamiento de autores católicos se quedaban un poco huérfanos, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido, digamos, tendencias de plantear el altro Settecento, es decir, hay otras formas de hacer el 18 y hay otros modelos de 18, y entender solo el 18 en términos de lo que ocurre en un periodo muy concreto, en unos lustros muy concretos de la centuria, pues a lo mejor eso implica una visión reduccionista. Y eso se conecta con un problema más general que también afecta mucho a la historiografía italiana, que es, y que supuso el eclipse de la Edad Moderna durante buena parte de la historiografía, que era esa tendencia de, por un lado está el Rinascimento, ya sabéis la definición italiana del Rinascimento, que cogería el 3 y 400, o sea, el siglo XIV, siglo XV, luego su difusión europea, pero en Italia es el periodo clásico porque casi lo hacen acabar como muy tarde en el Sacro de Roma, y luego Illumi, ¿me entendéis? Entonces, entre el Renacimiento, que es el surgimiento de la dignidad humana como fase modernizadora, y Illumi como fase modernizadora, pues hay un terreno medio que es lo que se llamaban en algún libro Milano en el, como decía, en el Nebbie del 600, o sea, es el periodo medio de nuevo informe gris que supone que frente al, digamos, la espectacularidad del Renacimiento y su proyección historiográfica global y su dimensión, su recepción en el ámbito anglosajón, y frente a Illumi, pues ese periodo medio era pues un periodo de dominación extranjera, bárbara, española, y de, digamos, de atraso en todos los ámbitos, atraso urbano, cultural, económico, etc., ¿no? Entonces, eso, digamos, que afectó mucho a la historiografía italiana durante buena parte y con distintas cronologías, es decir, todavía en Sicilia o en Cerdeña, es decir, digamos, la retórica de la leyenda negra en ciertos autores, no en otros, pues Vittorio Suti Rossi, Mimo Ligresti, supieron un cambio radical de la historiografía siciliana, pero de nuevo hasta los años 90 seguían ciertos estereotipos que venían directamente de esa crítica de la dominación extranjera y de la dominación, esas dominaciones forasteras que suponen un atraso para las dinámicas sociales, económicas, culturales, religiosas, científicas de los distintos territorios italianos. Bien, a nivel de historiografía europea, también quiero decir que a veces esas tendencias de crear espacios coherentes a nivel cronológico, pues tienen sus damnificados, ¿no? Una corriente muy importante a nivel historiográfico occidental es la cuestión de Illumi o del siglo XVIII. En España tenemos los estudios del siglo XVIII, la Sociedad de Estudios del siglo XVIII, cuadernos dieciochistas, lo que llamamos el dieciochismo, ¿vale? Y el dieciochismo tiene sus puntos fuertes, insisto, en la ilustración como motor, es decir, la imagen muchas veces de este tipo de sociedades, pero esas mismas sociedades se puede decir que están en todo lo que es el ámbito de la historiografía occidental, la hay en Francia, la hay en Italia, vinculada con Illumi o con la propia centuria, ¿no? En Inglaterra, en Suecia, en Suiza, en Canadá, etcétera, ¿no? Entonces tenemos sociedades del siglo XVIII o vinculadas directamente al Enlightenment o a las distintas declinaciones que tienen en distintas lenguas europeas, desde el alemán, el inglés y el francés, y cuyo motor, insisto, es la ilustración. Tenemos sociedades del Renacimiento y tenemos, bueno, pues la Renaissance Society es un buen ejemplo, pero el Renacimiento en sentido anglosajón. Entonces, el sentido anglosajón no tiene nada que ver con el ámbito italiano, que se pararía pues, en 1500-1526, sino que ese Renacimiento, esa Renaissance, llega hasta 1600, a veces hasta 1620, coge autores
y casi entronca a veces directamente, sin transición, el Renaissance, en el sentido más amplio posible, que algunas definiciones historiográficas hay, entronca con el inicio del Enlightenment, porque ya algunos autores se recuperan como precursores. Entonces casi uno va, en ciertos ámbitos historiográficos, de un renacimiento muy largo a una ilustración muy larga, porque hay un post-renacimiento y una pre-ilustración. Con lo cual, en realidad casi entroncan las dos y tenemos un pequeño problema en la historiografía pues, anglosajona, la historiografía francesa, la historiografía española. Es decir, el XVIII es muy interesante, la cuestión es entender el 1700 como barrera, ¿no? Que era un poco la cuestión que se planteaba en el libro. 1700 como una frontera, en el que uno la atraviesa y que se atraviesa de dimensión. De hecho, en muchas historiografías tenemos historiadores especializados en el siglo XVIII, historiadores que se especializan en el siglo XVII, pero muy poca gente atraviesa esa frontera, con lo cual el diálogo historiográfico a veces entre los que han estudiado el periodo anterior y el periodo... Eso varía mucho según historiografías, pero en algunas historiografías hay una muy clara división entre historiadores, por ejemplo, la historiografía española, dieciochistas, y historiadores de pues, la España de los Austrias, por decir algo, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, no es habitual, y hay excepciones, y podemos comentar algunas, la transición entre, en su caso, el cambio dinástico, ¿no? Pero, insisto, en el ámbito italiano, la corriente que ha habido en los años 70, 80, 90 en el norte de Italia sobre el estudio del iluminismo, pues llegaba hasta los años 30, algo de los años 20, pero no mucho más, ¿me entendéis? Porque era el arranque del iluminismo. Y pienso pues, en Carlo Capra, Franco Venturi, etcétera, grandes figuras que son expertos en el iluminismo. Entonces llegan, pero desde luego ni se asoman al siglo XVII, ¿me entendéis? Entonces, no es igual en todas las historiografías, pero sí que a nivel global detectábamos una cierta proyección extendida del Renacimiento en su versión anglosajona, una cierta proyección de las luces en su versión anglosajona, incluso francesa, muy larga, que coge los primeros libertinos políticos, etcétera, recupera un poco parte del XVII, pero un problema de articulación en un periodo de la historia que también es concreto, el que va de la paz de Westfalia. Además, hay un artículo de Fabio Rurales sobre el famoso la crisis de la conciencia europea, ¿no? Es decir, si hay, digamos, corrientes historiográficas que entienden que la paz de Westfalia en parte cierra unos procesos, y es un tema polémico, ciertas dinámicas de conflicto confesional, que en parte, aunque esto es un tema polémico porque hay gente que puede plantear que las dinámicas confesionales siguen otras guerras, pero bueno, pues hay una lectura posible de la paz de Westfalia como un cierre de unos conflictos, digamos, de la confesionalización y su impacto político y bélico, porque de hecho la Segunda del XVII tiene unas dinámicas, como ahora comentaremos, aplicadas a la monarquía de España, radicalmente distintas en términos confesionales a lo que había sido antes en la Guerra de los 30 años, por ejemplo, ¿no? Paz de Westfalia, y si queréis hasta el Tratado de Aquisgrán de 1748, que es importante el Tratado de Aquisgrán porque cierra el ciclo de las guerras de Italia. Cuando uno habla de guerras de Italia, siempre piensa en el final del Renacimiento italiano y en ese ciclo que comienza en 1494 con la entrada de Carlos VIII y la pugna de Francia, que quiere ser la potencia hegemónica de Europa, conquistando Italia, Nápoles, Milán, etc. Y se cierra con la paz de Cato Cambresi en 1559, que tenía una paz, era una tregua, porque iban a volver a la guerra, pero las guerras civiles de religión en Francia lo que hacen es bloquear esa potencia potencialmente hegemónica que es Francia y digamos, con problemas internos, distraerla de casi medio siglo de volver a la proyección europea y al intento de dominio universal, con el que tenía bastantes recursos demográficos, económicos y políticos, ¿no? Entonces, si uno va a hablar de guerra de Italia, siempre piensa en la primera mitad del siglo XVI, pero hay otro ciclo, y eso se demuestra un poco en el libro que estáis viendo, que es un ciclo clásico de guerras de Italia. ¿Cuándo comienza? En 1701, cuando, antes de la declaración de la guerra de sucesión, las tropas sin declaración de guerra del emperador Leopoldo I cruzan, atraviesan el Véneto, sin pedir permiso, y comienzan las hostilidades sin una declaración de guerra entre la monarquía de las dos coronas, o sea, el ejército de las dos coronas, de España y Francia borbónico, contra el ejército imperial dirigido por el príncipe Eugenio de Saboya. 1701 es el inicio, pero ¿cuándo se cierra ese ciclo? En 1748. No se cierra con Utrecht, no se cierra sino se cierra en 1748 con el Tratado de Aquisgrán, que crea un statu quo y un reparto borbónico-habsburgo de toda Italia, y eso sí que será estable, y digamos que el Tratado de Aquisgrán de 1748 es equiparable en su duración a Cateau Cambrésis, es decir, crea un statu quo
un reparto, luego habrá enlaces matrimoniales Habsburgo-Borbón y habrá, pues, en fin, un juego que permitirá una estabilidad en Italia de fronteras hasta la República Cisalpina, hasta digamos, la invasión, el impacto de la Revolución Francesa y un nuevo ciclo que está asociado con la irrupción de los franceses, de nuevos paradigmas vinculados a la Revolución Francesa en Italia y que creará otro ciclo de larga duración. Pero, por tanto, tenemos guerras de Italia en primera mitad del XVI y un ciclo igual de importante de guerras de Italia que abarca casi toda la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Por tanto, insisto, esos paradigmas historiográficos muy centrados en la ilustración y su poder modernizador y racionalizador y en el Renacimiento como modernidad, esas dos modernizaciones crean un espacio medio, y ese espacio medio en particular, la segunda mitad del XVII y primera mitad del XVIII, no solo es un espacio de pre-reformas, sino que quizá, y esto es lo que planteo como interrogante en voz alta, puede tener una personalidad propia, una identidad propia. Es decir, su identidad no se basa en que anuncia otras identidades o que es el epígono de otras identidades, sino que ese periodo, que va pues desde Westfalia hasta Aquisgrán, puede tener algunos códigos de comprensión analítica porque es un periodo en el que a escala europea suceden unos fenómenos en una cierta proporción, y esa cierta proporción tiene ciertos rangos de homogeneidad, aunque son variables, en distintos territorios. Es decir, uno cuando analiza ese periodo, años 80, 90, principios del siglo XVIII, ve que hay dinámicas que de pronto surgen en un territorio, se extienden y se convierten en epidemias europeas. Y voy a poner dos ejemplos muy puntuales que aplico a un periodo cronológico muy concreto, que son en torno a 1700, es cuando casi todas las dinastías y grandes familias, hablo de las grandes familias de la aristocracia, quieren tener principados soberanos. Hay un momento en que los Spínola, que es el caso que yo más estudio, pero otros quieren tener un principado soberano pues en el norte de Italia, como territorio del Sacro Romano Imperio, o cerca de Flandes, etc. Y una obsesión de multitud de casas por tener pequeños principados soberanos. Es decir, lo hacen los Spínola, lo hace el duque de San Pietro con Sabioneta, que es un principado soberano, el caso famoso de los Ursinos, pero podríamos decir multitud de casos que además luego son un apéndice cuando hay Utrecht, Rastatt y Baden, tienen que dedicar a estos principados soberanos muchísimo tiempo y muchísima energía de las grandes potencias, porque hay multitud de estrategias que es tener un principado soberano. ¿Por qué quieren tener un principado soberano en los años 80, 90 o en los albores del siglo XVIII? ¿Y por qué es tan estratégico? El propio el último gobernador de Estado de Milán, de Felipe V, el príncipe de Baudemont, un Lorena, pero de una rama ilegítima, pues su obsesión es tener un Estado soberano para tener un rango ceremonial en la corte de Luis XIV o en las cortes imperiales y para tener como una posición desde la que negociar y desde la que amplificar, tener una política matrimonial con grandes casas, es decir, imitar lo que han hecho pues, los príncipes italianos que al final han acabado en territorios mucho más extensos, pero también pequeños, han acabado pues, proyectando sus dinastías en Viena, en París, etcétera, y teniendo un rango superior. Entonces, ¿cuál es la razón de esos principios soberanos? Pues tendría que hacerse una historia comparada de estos fenómenos para comprenderlos, pero en otro ámbito de situación, la obsesión que tienen todas las potencias por tener, quitando las grandes potencias tradicionales, y tener una flota, tener una armada. Uno piensa en el Lector de Brandeburgo y justo en los años 70-80 tiene la obsesión por crear una armada prusiana y por tener un estado colonial, tener pues, una posición en la costa africana, aunque sea minúscula, le pasa igual a Dinamarca. Es decir, hay procesos, o sea, crear una armada, tener una pequeña colonia, entrar en la triangulación de comercial global, etc. Es decir, y hay tendencia, entonces, si analizamos estos procesos de una manera comparada, podemos, y transversal, y que 1700 no nos separe, podemos intentar hallar respuestas comparadas para procesos que de pronto surgen, y cuando hablo pues, desde Prusia hasta los territorios italianos, es decir, en territorios muy distintos y en situaciones familiares de la aristocracia europea en diferentes latitudes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué rasgos podíamos detectar? Y me voy a ir acercando un poquito más también al libro y a la monarquía de España como punto de análisis de algunas tendencias que detectamos en este ámbito, ¿no? Entonces, si os parece, también me voy a sumergir un poquito
en lo que es la introducción metodológica, metodológica y de contenidos del libro y de temas que recorren todo el libro, ¿no? Bien, si nos acercamos a la monarquía de España, lo que también ahí planteamos es la idea de romper 1700, ¿vale? Es decir, nosotros en la historiografía española tenemos muy buenos historiadores sobre el periodo de los Austrias, una tradición de estudios, como hemos dicho, dieciochistas, muy centrados a veces en la época de Carlos III y de los ministros ilustrados, que luego se ha ido extendiendo básicamente a los ministros de Fernando VI, y todavía nos queda mucho por saber de los ministros de Felipe V, y digamos una cierta polarización en ese mundo que podemos decir reinado de Fernando VI, Carlos III, pero digamos bastante déficit en lo que es la práctica política del reinado de Felipe V, incluso en la segunda mitad del reinado de Felipe V, en ese periodo que va desde la abdicación hasta el fin del reinado, pues en muchos ámbitos hay una ausencia muy amplia de estudios, ¿no? Es decir, es un periodo un poco abandonado, ¿no? Bien, entonces, si intentamos un poco romper 1700, que nos interesaría crear un diálogo entre la segunda mitad del siglo XVII, básicamente el reinado de Carlos II, en el ámbito de la monarquía de España, en su dimensión europea, Italia, Países Bajos y global, pues América y Filipinas, y lo que serían la monarquía de Felipe V, en los territorios que permanecen, y lo que Roberto Quirós denominará la monarquía de España de Oriente, es decir, ese nombre que aparece en los textos de la diplomacia francesa, que hay dos monarquías, la occidental, que es España, España y las Indias, las Españas, y hay una monarquía oriental, recordando el Imperio Romano y la división del Imperio Romano, que es Flandes, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, y esas dos mitades son desgajables, ¿no? Eso es lo que empiezan a hablar determinados círculos diplomáticos, y con esa terminología, monarquía de España de Occidente, monarquía de España de Oriente, ¿vale? Y con el intento de separarlas, y ya veremos lo traumático que es en Utrecht separarlas, porque generamos medio siglo de guerras para decidir cómo es ese reajuste, que desde luego Utrecht no estuvo cerrado, ¿no? Bien, entonces, si creamos un diálogo entre la monarquía de Carlos II, entre la segunda mitad del siglo XVII, y la monarquía de Carlos VI, el imperio de Carlos VI en Viena, y la monarquía de Felipe V en España, en la monarquía de España de Occidente, pues podemos ver algunos rasgos, algunas tendencias, digamos, sociopolíticas, y ver qué traslación tienen, qué diálogo tienen con esa monarquía de Felipe V y ese imperio de Carlos VI. Y es un poco lo que os propongo ahora, en clave también de romper 1700. Insisto, porque creo que romper 1700 es fundamental para, digamos, tener una comprensión de esa dimensión, de ese proceso histórico mucho más compleja, ¿no? De hecho, en el ámbito historiográfico español no es habitual, pero en el ámbito historiográfico catalán sí que se ha realizado, porque a diferencia de lo que ocurría hasta hace muy poco, el reinado de Carlos II estaba muy poco trabajado en la historiografía española en general, y en cambio en la historiografía catalana suscitó mucho interés el periodo que va desde 1652, la recuperación por parte de Felipe IV de Barcelona, hasta 1714 y en particular hasta 1706. El reinado de Carlos II, para la historiografía catalana, como bien sabéis lo que estáis aquí, era un reinado importante. ¿Por qué? En parte porque había un debate político importante, y es qué sucedió después de 1652 y qué se perdió en 1714. Entonces, ese debate creó que durante los años 70, 80, 90, el reinado de Carlos II fue un reinado relativamente estelar en la historiografía catalana, en contraste con Castilla. En Castilla, sobre la dinámica de las ciudades castellanas durante el reinado de Carlos II, el fin de las cortes, las formas de negociación, los millones, hay trabajos, pero no hay color con la producción historiográfica que hubo en Cataluña sobre el reinado de Carlos II. Es decir, la relación entre Ávila y Madrid, pues sabemos bastante poco. La relación entre algunas ciudades como Cortes, pues sabemos bastante poco. En cambio, tenemos estudios muy precisos sobre, como veremos ahora, algunas partes del reinado de Carlos II en Cataluña, ¿vale? ¿Qué partes, por ejemplo? Pues el debate, como sabéis, se centró en el autogobierno perdido. Es decir, en 1652 fue el fin del autogobierno, es decir, cuando Juan José, las capitulaciones de Barcelona y Juan José de Austria, el Consejo de Aragón, etc., fue el autogobierno perdido. Como sabéis, se centró en el tema de las insaculaciones y del control de las insaculaciones, en el que las insaculaciones de Barcelona y de las ciudades pues estaban controladas por el virrey y se quitaban a los desafectos, y ese control de las insaculaciones llevó a hablar del autogobierno perdido, pues inicialmente por Sánchez Marcos, y luego fue retomado por Torras y por otros autores
de una manera más extensa, en medio de una polémica que era la formulación que había hecho Joan Recla sobre si en la época de Carlos II había neofeudalismo, y entonces Joan Recla había planteado que había una época de neofeudalismo. John Eliot decía que era la edad de oro de los privilegios territoriales, provinciales, y en cambio pues esta visión ponía matices porque el autogobierno había sido menoscabado por el control de las ensaculaciones, ¿no? Y junto con ello otras cuestiones, como ciertas actitudes virreinales, ciertos agravios y contrafacciones de las constituciones catalanas, y digamos que ahí se generó pues una línea de debate que conectaba con las revueltas que hay a finales del reinado de Carlos II en Cataluña, pero luego esa historiografía supo avanzar en 1700 y bueno, pues está aquí Joaquín Albareda y no hace falta, supo superar el 1700 y empezó a conectar lo que sucedió en los años 90 con pues, el virrey Velasco, etcétera, y con las dinámicas que hay, con las constituciones que convoca Felipe V en las Cortes de 1101, 1102, pero también con la dinámica política social del Principado y de la ciudad en los primeros años del reinado de Felipe V. Con lo cual, casi de forma pionera, pues desde luego yo recuerdo pocos ejemplos, o prácticamente ninguno, la historiografía catalana empezó a crear un diálogo que rompía un poco 1700. Quizá porque la frontera era 1714 y no 1700, es decir, frente a la historiografía tradicional española, que era 1700 los Austrias, los Habsburgo y los Borbones, que son otra cosa distinta, porque es afrancesado, porque vienen de otra... y un poco pues y además la historiografía francesa se implicó mucho más en el siglo XVIII, entonces parecía que había un cambio y había trayectorias distintas. Estoy hablando en el ámbito básicamente lógicamente político, digamos que la historiografía catalana por un lado revalorizó el reinado de Carlos II como estratégico para comprobar si ahí había libertades perdidas o no, ¿de acuerdo? Y rompió en 1700 para crear un diálogo entre la situación en Cataluña en los años 60, 70, 80, 90, pero también el inicio de la dominación de Felipe V, ¿de acuerdo? Y de hecho pues prosiguió con la Guerra de Sucesión, y de hecho es en el año de la Guerra de Sucesión Española es la conmemoración, es la historiografía que más ha producido, aunque ha habido una gran proyección historiográfica global. Bien, insisto y vuelvo al anterior, Guerra de Sucesión Española, Guerra de Sucesión en Cataluña, Guerra de Sucesión en la Monarquía de España, Guerra de Sucesión en Europa, Guerra de Sucesión en el mundo. O sea, Guerra de Sucesión Española es el eje del libro porque también tiene un impacto historiográfico en todas las historiografías. Quiero decir, que cuando vas a Portugal, pues la historiografía portuguesa, pues incluso pues, hay aportaciones de Pedro Cardín, etcétera, dicen, bueno, pues Portugal deja de... Es el momento expansivo, es el momento de la invasión portuguesa de Madrid. Quiero decir, es como que pasas un poco a la ofensiva y de pronto te sitúas y son las tropas portuguesas las que invaden Madrid, con lo cual pues, ha habido un interés en ese periodo porque es como una fase que luego no deja grandes resultados de proyección ibérica del reino de la monarquía de Portugal, ¿no? Pero si uno analiza un poco lo que ha comentado Joaquín, Baviera y las simbologías nacionales en Europa, pues esas cicatrices europeas, esas guerras europeas, esas identidades europeas, pues en parte están asociadas a la Guerra de Sucesión en su escala europea y en su escala global. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues cuando uno ve el Palacio de Blenheim y la figura del Duque de Marlborough y dice la fundación realmente de la hegemonía británica, bueno, pues antes sí que había precedentes, pero que si Cromwell, que si Isabel, etcétera, que si el dominio de los mares, pero después de la Guerra de Sucesión Española ya hay una hegemonía británica y que se impondrá en la Guerra de los 7 años y en la derrota definitiva de la proyección colonial de Francia en el mundo, ¿no? En la India, en Norteamérica. Quiero decir, entonces, Blenheim y el Duque de Marlborough pues, tiene una impronta importante en la historiografía. Y de hecho, cuando historiografía, es decir, la biografía de Winston Churchill, o sea, la idea de recuperar la gloria del linaje, la idea de los Churchill y de Blenheim, pues entonces, quiere decir, esa, en la configuración nacional británica, pues ocupó un lugar, ¿de acuerdo? Por distintos motivos, con distintos itinerarios, ¿no? De hecho, el Duque de Wellington, cuando uno ve Apsley House, uno de sus objetivos tenía el toisón de oro, no era católico, y le ridiculizaban mucho cuando era primer ministro por ese toisón de oro, y lo vestían a la romana como un emperador romano católico, y ahí están las caricaturas abajo en Apsley House. Y pues una cosa que decía era, bueno, yo he hecho Waterloo, o sea, si Blenheim se merece un palacio, que además no fue decisivo porque luego hubo mucho más guerras y luego la guerra de sucesión española no acabó con Blenheim, pues ¿por qué no existe el Palacio de Waterloo? Y él plantea construir el Palacio de Waterloo, pero no, porque además el Palacio de Blenheim probablemente tenía más razones por el lado de la mujer del Duque de Marlborough que por las
Marlborough, ¿no? Pero quiere decir que en el identitario británico Marlborough Blaine es un lugar relativamente relevante y tiene su espacio y más con esa proyección que le da Churchill. Si nos vamos a la Europa Oriental, pues, o Central Oriental, luego un húngaro nunca se considera Europa Oriental, se considera Europa Central, pues Rákóczi, el príncipe Rákóczi, la sublevación húngara, el gran proyecto nacional húngaro, y entonces pues hay toda una mitografía, estatuas, etc., ¿no? Pero incluso una figura tan paradójica como es el príncipe Eugenio de Saboya, que uno pensaría que se asocia al imperio, pues el príncipe Eugenio de Saboya es el nombre, en la unificación italiana lo recoge el nacionalismo italiano, y muchísimos colegios son Colegio Eugenio de Saboya, cuarteles Eugenio de Saboya, y tiene un montón de estatuas en Italia, en la época del nacionalismo italiano, incluso en el fascismo. Quiero decir que el periodo de la Guerra de Sucesión ha creado, por un lado, héroes, mártires e imágenes nacionales o protonacionales, depende del territorio, y ha dejado una huella profunda en Europa, y por supuesto con la llamada Guerra de la Reina Ana, que al final eran escaramuzas de 100, 200 personas, pero que decidían la suerte de territorios inmensos, en esa época pues, que no tendrán una contribución decisiva a la historia del mundo, ¿no? Pero tanto en la fase colonial como en la fase de menor intensidad, como en la fase, pero muy importante en Norteamérica, como en la fase europea, pues esa generación de mitos, ¿no? De mitos nacionales, ¿no? Bien, y ahora me sumerjo, ahora sí que de verdad, en lo que es la estructura del libro, con las propuestas que transversales, y si os parece, damos luego paso al debate, ¿vale? Entonces, concentrarnos en la monarquía de España y en un ámbito pues, más cercano, ¿no? Bien, si uno ve la monarquía de Carlos II, ve una serie de dinámicas que ha contado Joaquín, que tiene una proyección europea y que tienen distintas declinaciones. ¿A qué dinámicas me refiero? Las que suceden en la corte y las que suceden en los territorios, ¿no? Las que suceden en la corte, pues en la corte de Carlos II tenemos, por un lado, una hegemonía de la aristocracia, de los grandes de España, una hegemonía aristocrática, que por cierto, y de forma muy peculiar, los grandes de España, en la época de Carlos II, tienen mucha simpatía a los fueros. Son muy neoforales. A los grandes de España no les gusta nada lo que ahora hablaremos de la nueva planta en Mesina, y en general les da alergia la nueva planta. Es decir, para la libertad corporativa de los grandes es un aliado a veces de las libertades en los territorios. Y de hecho hay varios episodios en que los grandes recelan, porque recelan sobre todo de la potestad absoluta. Es decir, cuando ve que un rey aplica la potestad absoluta, lo puede estar aplicando en un territorio, pero al día siguiente lo puede aplicar en la corte. Es decir, les asusta mucho esa soberanía absoluta y esa aplicación sin restricciones y prefieren las mediaciones, ya sean mediaciones estamentales o mediaciones de los cuerpos provinciales, ¿no? Entonces tenemos la dirección política de los grandes durante buena parte del reinado, por lo menos los años 80 y 90. La época de Mariana de Austria es totalmente distinta, pero la dejamos a un lado en este caso. Tenemos lo que es algunos fenómenos como la creación de una Guardia Real, es decir, precisamente en ese periodo de Mariana de Austria, cuando Mariana quiere prescindir de la aristocracia y les priva del valimiento y de la dirección del gobierno, crea una Guardia Real, un regimiento de Guardia Real, siguiendo el modelo de París. En los debates del Consejo de Guerra tiene muy presente la función de los cuerpos de guardia franceses y París, y siguiendo el modelo que será luego la Casa Militar de Luis XIV, que acaba de salir una monografía bastante interesante sobre esa cuestión, porque no teníamos buena bibliografía sobre los cuerpos de guardia en Francia reciente, y ahora sí que la tenemos. Y con ese modelo, porque lo comentan los consejeros de forma expresa, crean una Guardia Real de 2000 soldados para contener a la aristocracia y contener a los ministros, contener las élites ministeriales que eclipsan la autoridad real en la visión de Mariana de Austria. Es decir, la Guardia Real, frente a las guardias anteriores, que son guardias ceremoniales, que inicialmente no eran guardias ceremoniales, pero se acaban convirtiendo en guardias ceremoniales. O sea, si no pensamos en cada una de las guardias que acompañaban al rey, la guardia que crea Fernando el Católico después de los intentos de asesinato, algunos muy célebres, son guardias efectivas. Lo que pasa es que esas unidades de 100 personas tenían sentido en torno al año 1500, pero las guardias que trae cuando Carlos V viene con una guardia alemana rodeándole, en 1517 tienen un sentido efectivo, pero como luego se quedan, digamos, petrificadas y con el mismo armamento, pues se van convirtiendo en guardias ceremoniales. Las guardias amarillas, todos los guardias se acaban convirtiendo en guardias ceremoniales, y a la altura de Felipe II, en comparación con todas las grandes dinastías europeas que tienen
cuerpos muy potentes de guardias y tienen suizos forasteros para no conectar con las élites locales, la monarquía se acaba quedando con unas guardias muy reducidas y muy formales, ¿no? Los monteros de Espinosa, que vienen de la Bajada Media, la Guardia Amarilla, la Guardia Española, la Guardia Valona, pero que numéricamente en armamento no son guardias, o sea, son guardias que tienen un lugar en el ceremonial de la corte, pero que no son guardias disuasorias. Los primeros intentos armados de Juan José de Austria ponen en relieve que falta una protección militar de la autoridad regia cuando quiere echar un pulso a la aristocracia y a los grupos ministeriales de letrados, y eso es la chamberga, ¿no? La Guardia Real, que son 2.000 soldados con artillería, con caballería, con armadas de fuego, y que de hecho se aplican en la Guerra de Cataluña y combaten en 1175 frente a los franceses, y como todas las guardias, un tercio del mejor ejército francés en las guardias de corps, y eran guardias de combate, no solo eran guardias ceremoniales de desfilar en palacios, sino que eran guardias efectivas, y esa es la salvaguardia del favor, ¿no? Entonces, por tanto, vemos, por un lado, dominio aristocrático, pero un intento fallido de crear una Guardia Real que dura desde 1169 hasta que la aristocracia da un golpe militar en enero del 77 y coge el poder. Y tenemos, por tanto, tenemos tendencias que aparentemente pueden parecer contradictorias o no de lo que sucede en el gobierno de corte. En el gobierno de los territorios sucede una cuestión que hemos comentado en otras ocasiones, que es lo que ha planteado Joaquín Alboreda, que es, por un lado, hay neoforalismo, porque el rey Carlos II, por ejemplo, cuando Juan José de Austria coge el poder precisamente en enero de 1777, apoyado por tropas aragonesas, navarras y catalanas, y en parte valencianas, y tropas de los grandes de España, pues premia a la gente que le ha apoyado desde la Corona de Aragón. Entonces convoca a las Cortes en Zaragoza en 1177-78, y buena parte de las Cortes, que están las actas en el Archivo de la Corona de Aragón, lógicamente, es el reparto de títulos nobiliarios, cargos de la Casa Real, puestos en Italia, en Milán y Nápoles, para la élite aragonesa que ha apoyado a Juan José de Austria, no solo en la jornada militar a Madrid en enero de 1177, sino que le ha apoyado mientras ha sido vicario de la Corona de Aragón y ha estado en Zaragoza como virrey. Entonces, todas esas élites aragonesas son premiadas en las Cortes de 1177-78. Y, de hecho, Juan José de Austria apoya a los diputados que habían solicitado al rey que mientras no jurase los fueros aragoneses no era rey, e incluso habían sacado la cuestión en la Diputación del Reino de Aragón de los fueros de Sobrarbe en su versión más larga, y la habían impreso y se le habían entregado en la mano al rey. Y ese discurso histórico-político que le entregan al rey en la mano, lo que dicen en unos apartados es los fueros de Sobrarbe en su versión larga, que implican que si un rey va contra los grandes y los magnates y no cumple los privilegios, puede ser depuesto, porque los reyes son electivos. Los primeros reyes de Sobrarbe son los magnates que se refugian en las montañas y eligen entre ellos un nuevo rey, o sea, recuperan el discurso de la monarquía electiva, y además se puede deponer al rey en el caso de no seguir los fueros, y incluso meten la frase que estaba suprimida en muchas obras desde Blancas y desde el fracaso de la rebelión de justicia de Aragón contra Felipe II, que era: se puede elegir a un infiel rey, se puede elegir a un musulmán rey, que era una frase muy radical que en la cultura política católica era muy excesiva, pero incluso ellos la incluyen en textos impresos. Es decir, por un lado, evidentemente, Carlos II y Juan José de Austria hace un neoforalismo aragonés, y tiene su impacto en los fueros de Valencia, en Navarra, y en la extensión de esa dinámica neoforal navarra. Es la época de los cronistas, surgen cronistas en todos los reinos, en Galicia en los años 50, en Navarra está la figura de Moret, y esa dinámica foral se acaba extendiendo a las provincias vascongadas y a la reivindicación, pues, de una foralidad y de un territorio fraccionado de larga duración, ¿no? Con lo cual sí que vemos en algunas zonas neoforalismo, y a la vez también vemos procesos de potestas absoluta. En el caso que contaba Joaquín Alboreda, que es la revuelta de Mesina en 1774, se subleva la ciudad de Mesina, la República de Mesina, que tiene un senado, que tiene un autogobierno altísimo, que tiene unos privilegios de toda la Edad Media, y entonces lo que hace es una sublevación contra el rey, el apoyo de Francia, con la alianza de Francia, hasta que en el 78 Luis XIV se retira de Mesina porque considera que Italia es un frente de diversión frente a la coalición contraria, pero no le interesa a Italia, a diferencia de a Carlos VIII, a Francisco I o a Luis XII, ¿vale? Italia es un territorio de diversión para Luis XIV, y también ha salido una muy buena monografía de la estrategia militar de Luis XIV. Lo decisivo es
Renania, la frontera con el imperio, y ahí es donde quiere avanzar y donde avanzará. Y lo que es secundario es Italia. Italia no es la garantía de la hegemonía europea como en la primera mitad del siglo XVI, sino que Italia es un frente de diversión secundario, como en parte le ocurre a la península ibérica durante la Guerra de Sucesión, porque el número de efectivos y el número de atención militar frente a los volúmenes de tropas que se manejan en otras áreas pues es secundario, porque entre otras cosas, si los aliados llegan a París, se acaba la guerra, y en cambio si los aliados ocupan o no Toledo, Madrid o Barcelona, no decide la guerra. ¿Entendéis? La guerra la decide la ocupación de París y no otra cosa. Entonces, en ese contexto es en el que, como sabéis, se impone la nueva planta en Messina, no solo en Messina, sino en algunas ciudades que han conquistado los franceses en la Sicilia Oriental, pues, Siracusa, etcétera, Augusta, y se crea una nueva planta con un modelo castellano, con ministros castellanos, y se crea pues, toda esa tipología que hemos comentado alguna vez, de la ciudadela de Messina para poder bombardear así su leva y aniquilar todos los privilegios, quitarles la universidad y pasarla a Catania, y eso también decide mucho la geometría de poder que se crea en Sicilia Oriental durante mucho tiempo, y los bienes confiscados, etc., ¿no? Con lo cual, potestas absoluta en Sicilia, a la vez que hay neofeudalismo en algunos territorios concretos, ¿no? Y potestas absoluta no solo en Messina en 1778, sino que ya se había hecho un ensayo en el Franco Condado, en el Condado de Borgoña, cuando lo conquistan los franceses en 1768, Mariana de Austria y el gobierno de Madrid deciden que no ha habido resistencia. Entonces, como la conquista ha sido fácil, y encima de Luis XIV con su mujer y con sus amantes, y ha hecho muchas medallas, etc., pues entonces lo que achacan al Parlamento de Dol el no haber defendido el territorio, y suprimen el Parlamento de Dol. Y entonces suprimen el parlamentarismo en el Franco Condado, y de hecho cuando lo reconquista Luis XIV en 1475, lo primero que hace es refundar el Parlamento de Dol. Lo que pasa es que como ya han muerto algunos magistrados, crea un parlamento no dinástico habsbúrgico, sino leal a la ocupación borbónica. Pero él se presenta como restaurador del Parlamento de Dol, aunque acto seguido va a empezar a aplicar la potestad absoluta, y comprobarán que esa restauración de libertades era pues una quimera, ¿no? Entre ellos la venalidad de oficios, a la que ahora volveremos, ¿no? Pero lo mismo ya también sucedido, y concluyo, en Gante, en 1677-78, cuando se ocupaba por los franceses y en resistencia, la ciudad de Gante, y lo que hacen es, que cuando lo vuelven a ocupar las tropas de Carlos II, le quitan las libertades, quitan un montón de privilegios, con lo cual ya hay nueva planta en Gante, hay nueva planta en el Franco Condado y hay nueva planta en Messina. Es decir, no es un caso solo de Messina y Sicilia Oriental, sino que, digamos que había ensayos de aplicar el delito de lesa majestad a nivel corporativo en distintos territorios de la monarquía española de Oriente, ¿vale? Bien, entonces, esas tendencias, digamos, en la corte, la Guardia Real, el dominio aristocrático, en las provincias, neofeudalismo, nueva planta, se proyectan al siglo XVIII, es decir, rebasan el 1700 y se proyecta también una cuestión muy importante que es clave para entender la monarquía española en su dimensión global, que es la venalidad de magistraturas, ¿no? En 1673 se empiezan a vender en Milán y Nápoles, a la vez, ahí no había fronteras historiográficas, plazas de magistratura de ministros supremos en los tribunales supremos que tiene Nápoles, la vicaría, la sumaría, de la hacienda, de la justicia civil, penal, etc. Sacro Regio Consiglio, Capuana, que se conoce muy bien, aquí tenemos una experta, entonces nos puede contar esos tribunales. Entonces se empiezan a vender plazas, primero de ministros de capa y luego también de ministros de toga, ¿vale? Y a la vez, en 1773, 74, 75 y 76, en la época final de la regencia de Mariana de Austria, en la época de Valenzuela, se venden esas plazas de cuestores en el magistrado ordinario y extraordinario de Milán, que es el Tribunal de la Hacienda, los tribunales de la Hacienda, esos cuestores, esos ministros, primero de capa y luego de toga. Es decir, se empiezan a vender puestos ministeriales supremos en Nápoles y en Milán de capa y de toga en los años 70, ¿vale? Se venden por muchísimo dinero, porque es la vez que se venden de una manera importante. Había algunas ventas muy localizadas quizá en los años 40, en el momento de urgencia bélica, pero desde luego ahora se empiezan a vender de una manera sostenida por parte del Consejo de Italia, y los compran distintos personajes, desde miembros, por ejemplo en Milán, del patriciado, de la nobleza urbana, pero también advenedizos. Es decir, se vende el puesto de ministro del rey en un territorio. Ministro del rey de un territorio eran los que llaman los semidioses, porque un senador en Milán, un cuestor, o unos consejeros perpetuos, que son plazas perpetuas, del consejo de Capuana, de la Somaria o de la Vicaría,
son, bueno, depende del tribunal, son puestos en su mayor parte vitalicios, perpetuos, donde uno muere ejerciendo el poder. No existía casi la jubilación. Los ministros reales en Italia, italianos o españoles, o valencianos, catalanes, aragoneses, que había varios como novedad en el reino de Carlos II, no eran solo castellanos o colegiales castellanos, pues son perpetuos, es decir, mueren ejerciendo el cargo. A veces, es decir, la jubilación es excepcional, a veces es una sanción política, te jubilan porque tu facción ha caído, pero, y a veces es que ya pero la mayoría, muchos ministros de la monarquía de España, en India, mueren ejerciendo el cargo. Y entonces cuando es un informe, este hombre tiene 85 años, no ve bien, va medio, pero sigue yendo al tribunal, porque para ellos el ministerio se muere con la toga puesta. ¿De acuerdo? O sea, no hay esa visión que tenemos ahora, o es muy diferente. Ese servicio es la combinación del servicio y es todo un emblema tener ser ministro. Y eres un semidios. Es decir, intervienes, como queda claro en las listas generales, intervienes en la vida, en la honra, en la reputación, en las ganancias de la gente. O sea, y luego cada vez que hay un visitador general ve todo lo que hace un ministro y es increíble cómo impactan en el territorio. No solo hay que recordar que las audiencias, los oidores, en las Indias son casi los que han determinado muchas fronteras nacionales. Es decir, la audiencia de Charcas, la audiencia, es decir, configuran el territorio y gravitan el territorio. Es decir, crean una frontera territorial. Esos ministros de los tribunales supremos de toda la monarquía, ya sean las audiencias americanas o los distintos tribunales que hay en la monarquía española. Bien, entonces estos puestos se ponen a la venta en los años 70. Hay una reacción contra esa venta en época de Juan José de Austria, porque dicen que esto es la corrupción de la justicia, etcétera, con toda una retórica, ¿vale? Y con toda una teología y cultura política. Pero en los años 80, con el duque de Medinaceli, la venta se extiende a toda la monarquía. Se venden puestos de oidores en todas las audiencias americanas y es el momento en que los criollos entran. Es decir, como puedes comprar el puesto por 10.000 reales de 8, 20.000 reales de 8, 30.000 reales de 8, pues es el momento en que los criollos pueden entrar en la carrera. No son letrados peninsulares, sino como se estudió por parte de la historiografía americana y española, la venalidad en los años 80 y 90 del siglo XVII, permite que los criollos cojan poder, son oidores y ya por fin tienen el poder que les vetaban, es decir, que eran todos letrados peninsulares y por fin tienen poder local, ¿no? Esto lo intentará revertir Carlos III y provocará, bueno, pues unas tensiones con la ley de criollos muy importantes, pero la venalidad se va a mantener. Entonces, la venalidad crea un tipo de movilidad social, de promoción social radicalmente distinta. Había un statu quo, había un cursus honorum en Nápoles que venía del estamento popular y de las capas altas, de los magistrados como Francesco Andrea, que venían de la abogacía y venían del popolo, en Milán, que eran la aristocracia, las élites de los colegiales mayores, y de pronto la venalidad de magistraturas a gran escala, que pasa de Italia a las Indias y que luego repercute en España, y como ha estudiado Paco Andújar, pues acaba siendo un sistema que afecta a casi todos los órganos políticos de la monarquía y militares, pues crea una nueva forma de movilidad social. Es decir, el dinero y cierto grado de relaciones, de capital relacional, te permite alcanzar la cúspide del poder del gobierno político de la monarquía en cualquiera de sus territorios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tipo de dinámica social muy distinta a un estereotipo de Carlos II, rodeado de una aristocracia de sangre antigua, porque lo que estamos teniendo es muchísima circulación social en muchísimos territorios, ¿no? Gente que ha hecho contrabando en el lago de Como, gente que ha gestionado impuestos, gente que se ha enriquecido con actividades financieras, compra un cargo y, por tanto, se convierte en ministro del rey. ¿De acuerdo? No se va a incorporar a la buena sociedad tan rápido, exigirá más tiempo, pero tiene muchísimo poder de golpe, compra un cargo, compra un título nobiliario, compra feudos y todo con el dinero. De pronto el señor feudal, el señor territorial, no pertenece a la buena sociedad, que eso es un tema distinto, pero tiene un inmenso recursos de poder. ¿De acuerdo? Entonces, ese fenómeno que es la venalidad va a continuar, y por eso planteo un diálogo rompiendo 1700, como ha hecho el propio equipo de investigación de Joaquín Alvareda, con el siglo XVIII. Es decir, en la monarquía de Felipe V se mantiene la venalidad de magistraturas a escala de todos los territorios que tiene Felipe V, y se mantendrá durante todo el reinado con distintos movimientos, y se extiende porque con la nueva planta encuentra un nuevo negocio, que son las regidurías, como ha sido estudiado, y también puede vender algo que no podía vender antes, porque vender una insaculación era complicado. Entonces vende regidurías en Cataluña, ¿vale? Ya había habido un ensayo, porque el único territorio donde no se había vendido durante la época de Carlos II era Sicilia. ¿Por qué? Porque Sicilia era un reino paccionado y porque los cargos no eran perpetuos. O sea, uno no pagaba 30.000
20.000 reales de A8 por ser juez 1 año o 2 años. Las judicaturas bienales que había. Los tribunales supremos de Sicilia, los jueces eran temporales, duraban 2 años. Y entonces no era atractivo la venta. Y se intenta vender, solo el Tribunal del Patrimonio tenía cargos perpetuos. Hay un intento de vender algunos, no se consigue, se vende alguno, pero en el final del periodo de Felipe V, entre 1707 y 1713, sabéis que Sicilia es el único territorio italiano que mantiene Felipe V, el marqués de los Balbases virrey vende todo, vende todas las magistraturas bienales o como sean, todo el Tribunal de Patrimonio, vende el honor de Grande España, el Toisón de Oro, todo lo que haya que vender, y vende todo lo que podía hacer el virrey en los cargos en Palermo, en todas las ciudades, o sea, vende absolutamente todo y consigue mucho dinero para mantener el ejército, porque Grimaldo desde Madrid ya no enviaba dinero, porque se preocupaba más de lo que sucedía en Madrid de lo que sucedía en Sicilia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Felipe V como continuación, pues en Cataluña, en los territorios de nueva planta, donde tienen nuevos recursos para vender con la venalidad, ¿no? 40-41, etcétera, en 3 coyunturas, ¿no? Con lo cual, vemos que un proceso como es la venalidad no es un proceso del siglo XVIII, sino que es un proceso que arranca en los años 70, que tiene unas polémicas muy intensas de tratadística, incluso artísticas. En el Palacio Regio-Ducal de Milán se presenta una obra escrita por Carlo Maggi en dialectal lombardo, donde hay una familia nueva y una familia antigua. Dice, el hombre es un hombre del pueblo que se ha enriquecido, ha hecho a su hijo, que es mucho más guapo y mucho mejor educado, le ha casado con una patricia lombarda, y dice, yo le he comprado un puesto, le he comprado un título de honor, y entonces ya puede enlazar con las buenas familias locales. Y eso se está representando frente a las familias, los Visconti, los Sforza, las grandes familias feudales, las familias antiguas del patriciado que llevan 3 siglos dominando Milán, y las familias nuevas que gracias a la venalidad tienen mucho más poder. O sea, que decir, lo que ocurre socialmente se representa teatralmente, porque como decía y como se cuenta en la obra, estas comedias, estas óperas, estos teatros que se ven en Nápoles, en Roma, en Milán, está hablando del presente, y a veces hablan muy directamente del presente, como en este caso, de Carlo Maria Maggi, pero otras veces pues, recurren a los romanos, y la monarquía electiva en tiempos de los antiguos, entonces con la excusa de los antiguos, hablan de la monarquía electiva a la altura de 1700, hablan de los temas que se hablan en las academias, en Nápoles, en Roma, y el futuro de la monarquía española lo hablan, bueno, pues también José María Domínguez, al hablar del duque Vinacelli, embajada en Roma, y como mecenas en Nápoles, pues todos los grandes temas políticos de la academia se reflejan automáticamente en las óperas cantadas, en las comedias, en los proemios, etc., de una manera clarísima. El debate entre el popolo y eso también nos trajo tú y en lo que aporta José María, el debate entre el popolo y la nobleza y Seggi, pues se plantea en una obra en un tiempo remoto, pero claramente entre nobleza de sangre y los estudiosos, abogados que han llegado a la magistratura gracias a su esfuerzo. Entonces, todos esos debates con distintos escenarios se plantean directamente en el Palacio Real de Nápoles, en la sala de comedias o en Madrid, ¿de acuerdo? En las obras de Calderón están llenas de referencias políticas a la actualidad de ese mismo año. O sea que toda la agenda política se refleja. Lo que pasa es que no se ha estudiado porque no hemos encontrado equipos transversales literarios y políticos, porque es que están contando lo que está sucediendo en ese momento. Bien, entonces, en ese contexto es el en que la venalidad de magistraturas seguirá con Felipe V de forma plena y seguirá con Carlos VI. Es decir, Carlos VI desde Viena, controlando primero Milán, Nápoles y Cerdeña y luego Milán, Nápoles y Sicilia, después de 1720-21, pues va a aplicar ese mismo sistema de la venalidad que había heredado de Carlos II, dado que él se presenta como sucesor de Carlos, como las estatuas de la Biblioteca de Viena, ¿no? De Carlos II se pasa al Carlos III de España, que es el emperador Carlos VI, de una manera natural, y casi sus rasgos, como decían los grabados, eran idénticos. Él es un Austria y él reivindica pues, los rasgos de los austrias porque es una continuidad dinástica, ¿no? Bien, por tanto, en algunos procesos, como la venalidad, continuidad de territorios, y en otro, sea el imperio Carlos VI y sea la monarquía de Felipe V, y en otros también y en otros no. En otros también, por ejemplo, la Secretaría de Despacho Universal. Las secretarías, que habían sido muy importantes en la monarquía de España en el siglo XVI, la figura de Francisco de los Cobos, de Antonio Pérez, de Gonzalo Pérez, de Mateo Vázquez de Leca, representantes de lo que es el poder ejecutivo de los reyes, ¿vale? 5 minutos y voy acabando, digo, porque me estoy enredando bastante, 5 minutos, ¿está bien?
Bien, intento acabar en 5 minutos porque sé que el tema me gusta, pero no sé si solo me gusta a mí o también le interesa al auditorio. Es un problema de desconexión. Bien, entonces las secretarías habían sido muy importantes en el siglo XVI porque reflejaban el poder del rey. Cuando hay una autoridad del rey, las secretarías son fuertes. Hay secretarías muy fuertes con los reyes católicos, hay secretarías fuertes con Carlos V y con Felipe II. Se eclipsan ¿con qué? En el siglo XVII. ¿Por qué? Por el valimiento. Si el despacho con el rey no lo controla el secretario, sino lo controla el aristócrata, el grande de España, el duque de Lerma, el duque de Uceda, el conde duque de Olivares, don Luis de Haro, pues el secretario es un empleado a las órdenes del aristócrata, con lo cual es la nobleza de sangre, la aristocracia de sangre la que eclipsa al secretario. ¿Qué es lo que sucede en 1661? A la muerte de don Luis de Haro, Luis XIV, a la muerte de Mazarino, ha decidido el gobierno personal. Y eso ha creado, claro, una sensación. Es un niño, es un joven de 20 y tantos años, 20 y pocos años, pero que no tenía formación política y que todo el mundo cree que va a ser un fracaso, que va a durar poco en el despacho, se equivocaban. Pero Felipe IV, que tiene 60 y tantos años, que tiene una gran experiencia, como Luis XIV va a gobernar solo y él no va a gobernar solo. Él decide gobernar solo, Felipe IV, en 1661, y por tanto la Secretaría de Despacho Universal, que es Luis de Aranguren, empieza a destacar. ¿Por qué? Porque el rey despacha solo y despacha con el Secretario de Despacho Universal. Entonces comienza a recuperarse la figura política, con relevancia política, de un Secretario de Despacho Universal, porque el rey reparte el poder entre el duque de Minas Torres, el inquisidor general, o sea, hace una distribución de poder, el presidente del Consejo de Castilla, Castrillo, el conde Castrillo, y entonces no quiere un ministro principal o un valido. Y eso lo mantiene Mariana de Austria, con lo cual en la época de Mariana de Austria el secretario es el que despacha con la reina gobernadora, y tiene mucho poder, ¿vale? Pedro Fernández del Campo, Blasco de Loyola. Con lo cual la Secretaría de Despacho Universal se va emancipando y va cogiendo más poder, y en los años 80 y 90 discute el poder de los consejos, asume muchas competencias de los consejos. Muchos nombramientos son decretos decisivos del rey y no pasan por la terna y por la consulta de los consejos. Con lo cual, la Secretaría de Despacho Universal, y sabemos Luis de Lira, o sea, Manuel de Lira, o sea, hay grandes secretarios de Despacho Universal que tienen una formación y que quieren copiar el modelo holandés, las compañías de comercio, etcétera, con una gran formación y que tienen un programa político. Se han emancipado de esa tutela que tenían durante 60 años. Y esa Secretaría de Despacho Universal continuarán en el lado borbónico con el gobierno a través de los secretarios, de las 4 o 5 secretarías durante todo el reinado, o sea, pasan de 1 a 2, y luego ya se crean los gabinetes ministeriales en todo el reinado, y siempre sean, como eran los de Mariana de Austria, hidalgos, en su mayor parte menos Carvajal, hidalgos de baja extracción que se convierten en secretarios, por lo cual deben todo al rey y no son aristócratas, aunque luego reciben títulos o reciben el toisón de oro, como le ocurre a Patiño. Y lo mismo ocurre en el Imperio Carlos VI, es decir, tenemos secretarios pues como evidentemente como Rial y como las hechuras del Almirante, que se convierten, Marqués de Dendazu, Romeo, que se convierten en secretarios que tienen muchísimo poder, es decir, en la tradición de Carlos II, en la tradición de los secretarios de Despacho Universal de Carlos II, con lo cual el poder ejecutivo es importante tanto en la monarquía de Felipe V como en el Imperio Carlos VI, con una diferencia. En la monarquía de Felipe V eclipsan a los consejos y se pierde el poder de los consejos, se mantiene el Consejo de Castilla, etcétera, pero la dinámica política, la agenda política la deciden las secretarías, y en cambio, pues en Viena, como bien sabemos, el Consejo Supremo de España y luego el Consejo Supremo de Italia, después de la guerra del 33-36, de la nueva guerra de sucesión polaca, mantiene ese entramado conciliar de letrados y de ministros de capas que aconsejan al rey. Es decir, el Consejo sigue siendo importante en Viena. En Madrid, el Consejo, que es echado del Palacio Real, les mandan al Palacio donde está el Palacio de Uceda, donde está la Capitanía, salen del Palacio y las covachuelas, el poder es de las covachuelas en España borbónica, el poder es compartido entre las grandes secretarías y el Consejo, en el caso del gobierno de la monarquía de España Oriente desde Viena, ¿no? Bien, para ir concluyendo, lo mismo pasa con el comercio. Se activan juntas de comercio, Juan José de Austria activa juntas de comercio en Zaragoza en 1674, exporta ese modelo y se crean juntas de comercio en la corte, luego se crea la Junta General de Comercio, y en toda la monarquía el rey se presenta como promotor del comercio y siguiendo modelos europeos, y ese modelo continuará tanto
en Carlos VI, con la difusión con Trieste, con las compañías, algunas fallidas en los Países Bajos de Ostende, con los mismos modelos que se conocían muy bien en Barcelona, con la de CELIU, con las juntas de comercio, y también la Junta de Comercio se tiene un papel clave en la monarquía borbónica. Es decir, ese equilibrio entre comercio, venalidad de magistraturas, lo que decíamos de la Guardia Real, que es el precedente de la Guardia Carlos II, se ha desarrollado de manera sistemática por los guardias de corps de Felipe V para disminuir el poder de la aristocracia. Los grandes de España siguen siendo importantes en las casas reales, tienen un papel ceremonial, se les da unas embajadas, pero pierden la dirección política del gobierno. Es decir, el gobierno está en manos de las secretarías y el rey tiene unas inmensas guardias reales para asegurarse que los grandes no le echen un pulso como echaron a la autoridad regia en tiempos de Carlos II. Concluyendo, 1700 es una frontera o no. Es decir, lo que planteábamos en el libro, y a modo de conclusión, hay muchos temas, y estos temas de la venalidad, las trayectorias salen en muchos artículos del libro, muchos capítulos del libro. 1700 nosotros planteamos una transición, es decir, no lo vemos como un cambio revolucionario, sino es que en 1700 dice pues, la influencia francesa o como queréis llamarlo, sino que planteamos que hay que establecer una interacción entre dinámicas sociopolíticas, económicas, religiosas, culturales y artísticas que suceden en la segunda mitad del XVII, en ese periodo post-Westfalia, y lo que son las nuevas dinámicas europeas en torno a ese momento crucial, en ese, digamos, milestone, ese momento crucial que es la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Entonces, en torno a eso estamos planteando pues, qué circulación de modelos, qué parámetros, qué perspectivas hay, qué circulación de cosmovisiones, y digamos que en ese libro, pues, muy centrado en Italia y muy centrado en la Revolución Española, hemos querido presentar pues, como caso estudio pues, otra perspectiva de lo que es la trayectoria europea a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Gracias. Yo creo que Joaquín, ahora se abre algo, se abre un turno Creo que corresponde es abrir un turno de preguntas si las hay o comentarios. Sí. A pesar de que a diferencia de Aragón en Cataluña no hay cortes en el reinado de Carlos II, los dirigentes catalanes en algún momento reivindican, como hacen los aragoneses, la leyenda del sometimiento voluntario a Carlomagno como fundamento de la monarquía pactista en Cataluña. Y el hecho de que en Aragón se pone más énfasis, según la leyenda de los fueros de Sobrarbe, que es una monarquía electiva por parte de los ricos hombres, que son los que constituyen el reino de Aragón originario, y en el caso de la leyenda del sometimiento voluntario a Carlomagno fuese más el populus en sentido abstracto, ¿tiene alguna relación con el hecho de la mayor hegemonía del estamento nobiliario en Aragón y con la mayor interestamentalidad de las estructuras sociales catalanas? Bien, la pregunta está muy bien formulada, casi voy a ser la premisa de un artículo nuevo, muy interesante, y además, si alguna vez acertamos a comparar a Aragón y Cataluña, de que bien rompemos ciertas fronteras, aparte de lo que hace Gilles Pujol, ¿no? Es decir, que ver las dinámicas internas de la corona de Aragón, porque a veces la propia corona de Aragón es colaborativa y competitiva entre sí durante el siglo XVI y XVII y hasta la Guerra de Sucesión, ¿no? Entonces, bueno, planteas cuestiones en las que yo no soy experto y bueno, pues yo simplemente lo que hago es ser lector, ¿no? Es decir, Villanueva, lo que trabajó sobre los orígenes carolingios de Cataluña, Jesús Villanueva, y entonces hay fases distintas de la formulación. O sea, quiere decir que los fueros de Sobrarbe no se formulan en tiempos de Carlos II, lógicamente. Son dinámicas constitucionales políticas que emergen o no emergen según las coyunturas, ¿no? Es decir, es muy curioso ver pues, el caso de Navarra, o el caso de Aragón, o el caso de Cataluña, cómo pues, hay unos textos primeros que surgen, luego de pronto se recuperan, luego se vuelven a eclipsar, entonces, que van, digamos, accionándose como resortes según la coyuntura política y la relación preferentemente con Madrid, pero a veces entre territorios, ¿no? Porque a veces hay algo de rivalidad territorial, ¿no? De competencia territorial, ¿no? Entonces,
todo lo que surge en el ámbito aragonés con tratados, que también ha estudiado Alfredo Florestan, sobre los fueros Sobrarbe, los primeros monasterios que se conservan originalmente en los manuscritos, aunque luego han sido destruidos, pero se han recuperado, es decir, todos los cronicones también, es decir, digamos, todo ese intento, hay primero una rivalidad muy fuerte navarro-aragonesa, es decir, y también la polémica sobre los primeros reyes de Sobrarbe, quiénes son, etc. Entonces, eso quiere decir, hay un intento de apropiación de ese tipo de dinámicas entre dos reinos, que es Aragón y Navarra, pero lo que luego comparten a veces, digamos, esta Ripa, etcétera, y luego Moret. Entonces, de hecho, es muy curioso que en este contexto surgen conceptos como el de nacionalidad. El concepto de nacionalidad, que quizás ha quedado un poco desfasado, pero es de la Constitución de 1978, cuando uno busca nacionalidad en los textos del siglo XVIII, dicen nacionalidad, algo equivalente que tiene que ver con nación, y la fuente que utilizan es Moret. Es decir, que empiezan a circular conceptos, el de nación circulaba mucho, lo vimos en la monarquía de las naciones, pero también el de nacionalidad, y se cita en las crónicas de Moret, del cronista navarro, como articulación de ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, eso es curioso, ¿no? Porque están muy de moda los cronistas, como decía antes, surge un debate sobre los monasterios, conventos, donde están digamos, las fuentes primarias, aunque han sido destruidas 6 o 7 veces, pero las han vuelto a reescribir, y entonces surgen los cronicones, se mezcla un poco todo, y además hay una correspondencia muy interesante de la Biblioteca Nacional, pues, donde no son solo navarros, aragoneses, catalanes, sino que conectan con pues, la figura de Dormer, lógicamente, pero también conectan con gente de Madrid, con Juan Lucas Cortés, que luego escriban tratados donde recogen muy bien toda esta articulación política compleja de naciones y nacionalidades, y que se manejan estupendamente en este mundo mental, ¿vale? Y son letrados establecidos en la corte. Entonces se van creando esas redes que luego se publicarán con esta publicación que hay de Sagrada, etcétera, porque lo compran en Dinamarca y se acaba editando y está reeditado por el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Con lo cual tenemos, digamos, una circulación de modelos y debates, y a veces en estas cartas, ¿me vas a hablar otra vez de las reyes de Sobrarbe? Es decir, estos temas circulan, ¿no? en determinados centros que son de cronistas, son círculos de poder, porque tienen mecenas muy potentes de virreyes o de nobleza de esos territorios, y que están vinculados con gente en torno al Consejo de Castilla, es decir, que tienen unas circulaciones muy importantes, ¿no? Entonces, lo que tú decías, claro, vemos fases, ¿no? En los años 60, 70, de pronto recuperan textos que son anteriores al rearme foral aragonés después del mazazo de la intervención de Felipe II, tiene sus cronologías, se recuperan el reinado de Felipe III, se publican 2 o 3 tratados muy sintomáticos que van recuperando mucho armazón foral que había quedado un poco eclipsado después de la intervención de Felipe II, y luego ya pues aprovechando la guerra con Cataluña y que los aragoneses son los fieles vasallos frente a los rebeldes catalanes, es cuando hay un rearme total con un programa político que es tener posiciones en Italia y convertirse en los vasallos más fieles de toda la corona de Aragón con respecto a Felipe IV en sus estancias en Zaragoza en los años 40, ¿no? Entonces, quiere decir, todo eso hay un discurso, pero a la vez el resurgir de Cataluña, digamos, la recuperación de Cataluña, excepto en la Cataluña del Norte, al final de la guerra con Francia, entonces los catalanes se convierten en los nuevos fieles vasallos de Carlos II. Entonces hay una rivalidad muy fuerte entre la oligarquía catalana y la oligarquía aragonesa sobre quién ocupa el primer lugar en la corona de Aragón, en lealtad al rey y en recibir las mercedes regias. Entonces Juan José de Austria, pues en su primer intento está muy apoyado por Barcelona, en su segundo intento está más apoyado por Zaragoza. Entonces el propio Juan José hace cortes en Zaragoza, mandan una embajada los catalanes, la Diputación y el Consejo General de Sent, y quieren que siga, y hay un proyecto en Madrid de hacer las cortes en Cataluña, ¿no? Y además hasta la Casa Real se organiza y hace una proyección de cuánto tiempo tiene que estar en Barcelona y prepara todo el dispositivo. Pero por muchas razones, desde la propia salud del rey, que tampoco es para moverlo mucho, hasta razones políticas, lo que hacen es replegar. Pero a cambio, uno de los embajadores que envía el Consejo de Sent y la Diputación General es Pinós, y a Pinós le premian. Él ha estado en la expedición militar de 1777 y le premian dando una jefatura militar del ejército del rey católico frente a Francia. Lo que pasa es que bueno, tampoco luego están exitosas las campañas y lo que hacen es replegar, y Pinós acaba apartándose un poco de esa trayectoria política, que tiene una trayectoria política muy intensa de la época de la ocupación francesa
del Principado de Cataluña, ¿no? Entonces, esos juegos de élites a veces crean que se publiquen unos falsos cronicones, entonces van saliendo textos o no en función a veces de la negociación que hay interna y externa a la corona aragónica con Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, los orígenes carolingos, el reino pasionado, el si es... Lo que pasa es que el populus es un poco complicado porque siempre esta mitología de las montañas es que se refugian, aparte de Pelayo, o sea, que se refugian en las montañas los godos, y esa nobleza goda, con sus costumbres germánicas, lo que hace es elegir un nuevo rey y aclamarlo. Y en cuanto que siga siendo caudillo, porque sobre todo es un caudillo militar, funciona, si funciona sigue siendo caudillo, si no ponemos a otro que nos dé éxitos militares. O sea, quiere decir que es una mentalidad absolutamente germánica de la Germania de Tácito, que es la asamblea de los magnates, ¿no? Entonces, eso, el populus, es decir, es un poco complicado articularlo, porque en las negociaciones que hacen el agente de negocios del Consell de Cent en Madrid en los años 70 es Joan-Francesc Pujol, ¿no? Entonces tiene toda su correspondencia en el archivo, en la ardiaca. Y entonces él va contando sus negociaciones, hemos pasado de catalán a castellano, y acabas escribiendo cartas en castellano. Es curioso la castellanización, no forzada en este caso, de esa correspondencia que nunca había sido en castellano. Entonces él va contando todo lo que sucede en la corte y él lo que hace es negociar con los poderes de la corte. Negocia con Valenzuela porque quiere recuperar las insaculaciones y Valenzuela está a punto de devolver las insaculaciones a Barcelona. Entonces le está proclamando el ministro favorito de los catalanes, bla, 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 en plena negociación cuando los grandes se están empezando a sublevar contra el poder de Valenzuela y de Mariana de Austria. Y entonces ahí es muy activo, como ha demostrado Eduard Martí, el brazo militar. Quiere decir que aunque en la alta aristocracia los embajadores que aquí vienen a la corte, los embajadores catalanes, van a hablar con el duque de Minaceli, no solo cuando es primer ministro, sino antes, porque como duque de Cardona le ven como el aristócrata del reino, entonces le ven como un protector, siendo sumiller de corpus del rey, del Principado de Cataluña. Entonces hay un discurso aristocrático y se conecta muy bien, insisto, el discurso de los grandes con a veces el discurso de las libertades provinciales. De hecho, cuando se interviene en la nueva planta hay un malestar de los grandes porque dicen no queremos una pérdida de libertades, no nos gusta la potestad absoluta del rey. No dicen eso segundo, dicen eso primero, ¿no? Entonces se conecta con el duque de Minaceli y con algunos nobles que tienen lazos de sangre con la alta aristocracia catalana y el brazo militar, es decir, no era protector a Minaceli, es decir, va haciendo un juego político con grupos dominantes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el populus es un populus, bueno, hay ciudadanos honrados, pero bueno, yo creo que la monografía de Eduard Martí revela ese papel político de un órgano mediador que es complejo, ¿no? Y que también está surgiendo en otros territorios. En Navarra, el grupo no de la nobleza alta, sino la nobleza baja media, se convierte en un elemento muy activo de la constitucionalidad navarra, ¿no? Con lo cual, son sujetos que declinan de una manera muy peculiar el concepto ese de populus. Yo sí, no he respondido algo, ¿eh? No, sí, no, yo me refería con lo del populus, es cierto que al ser tan abstracto cabe todo. Y normalmente lo que cabe son las clases dirigentes. Pero sí que es curioso, comparando, por ejemplo, el Bras militar estudiado por Martí con la confradía de San Jorge de la ciudad de Zaragoza, en ella los ciudadanos honrados de Zaragoza estaban excluidos, no cabían. En el Bras militar sí cabía tanto los ciudadanos honrados como los doctores en leyes y en medicina. Ahí, es decir, es una interestamentalidad no con las clases populares, pero sí con las clases no puramente nobiliarias de linaje, sino más de nobleza de mérito. Claro, hay por ejemplo la figura de Juan José de Austria, que tampoco ha sido muy tiene estudios, pero claro, es tan compleja porque una persona que ha sido gobernador de Flandes, virrey de Nápoles, virrey de Sicilia, virrey de Cataluña y ha dirigido las tropas en Portugal y ha sido difícil estudiarlo, es muy complicado y hay unas biografías, yo diría que fallidas. Esto a lo mejor lo tienes que cortar. Bien, entonces, Juan José de Austria es una figura muy compleja porque exigiría saber de mucho para analizarla en contexto. Pero Juan José de Austria conocía de primera mano la sociedad política catalana y la sociedad política aragonesa. Esto es importante porque cuando está en Zaragoza incluso decide quién se casa con quién. Y casa gente de su séquito con determinadas familias que están subiendo y él, claro, detecta muy bien lo que es la antigua aristocracia de título, con la que algunas chocan y otros se convierten en coronados, los palafós. Conecta con la élite y dirige muy bien quien no tiene obispados, etc. La élite, los prelados y las carreras eclesiásticas, y conecta con la oligarquía urbana, que era muy heterogénea también en Zaragoza. Y lo mismo le pasa, conoce perfectamente a las familias catalanas. Entonces, él va creando toda una política, además que bueno, su ministerio dura 3 años, teniendo muy presentes los equilibrios y conociendo muy bien las peculiaridades
en cada territorio cómo se declina. Infanzones significa una cosa en un sitio, ciudadanos honrados, o sea, conoce muy bien esa terminología compleja y el auge y el declive de familias, y lo utiliza en términos políticos, y luego reparte pues títulos de nobleza, algunos, y cargos importantes también en la corte a otros, para intentar crear puentes de aproximación, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Hay una conciencia en el cambio del siglo durante la época del cambio del siglo? O sea, ¿esta línea divisora tiene raíces en la época misma? Por ejemplo, no sé, soy de contemporánea, pero algunos cambios de siglo sí lo tienen, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, el famoso fin de siglo, y hay mucha conciencia de fin de siglo, ¿no? Entre el siglo XX y XXI nos están diciendo, obviamente, tenemos que tener más distancia, que no hubo tanta conciencia de fin de siglo. Entonces, pero en estas óperas o los fuentes hay esta idea que va surgiendo durante el siglo X, este siglo pasado constitucionalista, privilegialista, si se puede decir esto, y este siglo que viene reformista, bueno, obviamente no ilustrado, pero hay una conciencia de este cambio de siglo, porque obviamente el calendario, por razones simbólicas, no solo por nuestras perspectivas historiográficas como historiadores profesionales, que siempre nos dividimos entre siglos, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, XIX, pero durante la época el hecho que literalmente cambia del siglo provoca una serie de reflexiones sobre el pasado y el futuro que diferencian de otros cambios de décadas o otros cambios de la época. Entonces ahí en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿hay alguna conciencia de fin de siglo o esto es una cosa de contemporáneo? Claro, yo me voy a traer luego a dar la palabra a Joaquín si le apetece, porque creo que es un tema, es una pregunta muy abierta, ¿no? Sí. Yo Sí, sinceramente la impresión que tengo es que o sea, 1700 está muy eclipsado por un tema que es sucesión. Es decir, sucesión no es un término nuevo. Sucesión ya al final del reinado de Felipe IV, pues está este tema, y muchos dicen que en las Meninas el tema principal es la sucesión y que Margarita, como heredera del trono, está poniendo a la princesa Asturias, ¿no? Es decir, ya desde la muerte de Felipe de Baltasar Carlos y luego desde Felipe Próspero, etcétera, es decir, no hay un candidato varón a la sucesión de la monarquía de España, y entonces en Madrid, en las sociedades políticas provinciales, territoriales, en los reinos, en toda Europa, dicen, ¿y qué sucede si hereda una mujer que por tanto tendrá un marido? Y bueno, hay que recordar a la reina Juana, para saber lo que implica eso, que es enlace dinástico, creación de una aglomeración mayor o menor, y reparto distribución en el caso de debilidad. O sea, quiere decir, sucesión femenina implica quién va a ser el marido, ya sea Isabel con Fernando el Católico o Juana con Felipe de Borgoña, y lo mismo sucede en la monarquía, es decir, si es Margarita, porque María Teresa queda excluida con la boda de Luis XIV, eso tiene unas implicaciones, con lo cual ya ahí, en algunos momentos concretos, cuando falta el heredero masculino, se empieza a hablar sistemáticamente de sucesión. Eso, con el nacimiento de Carlos II, se deja un poco de hablar, pero Carlos II tiene muchas enfermedades y está a punto de morir varias veces en su infancia. Entonces, sucesión, o sea, de pronto ves que en un determinado año el nuncio, todos los embajados están haciendo planes de sucesión, y aparte de los tratados de reparto que se han publicado recientemente en un libro coordinado por Luis Ribot, pues claro, todas las cancillerías europeas, bueno, y si de pronto muere el rey, ¿cuál es la sucesión? ¿Y cómo se posicionan? Entonces, eso en una monarquía que tiene territorios en el norte y en el sur, y que tiene intereses en todos los lugares, pues afecta a todos, afecta a toda Europa. La sucesión española afecta a todos. Pero insisto, casi desde 1646, con la muerte de Baltasar Carlos, hay planes sucesorios. Entonces, cada vez que el rey, que Carlos, como príncipe, como rey, tiene una enfermedad y está a punto de morir, pues todas las cancillerías europeas, los ejércitos se arman, hay que hacer levas, o sea, entonces Europa va mirando con lupa la evolución de salud de Carlos, ¿no? Un poco lo que sucedía con Luis XV cuando es un niño, es decir, al fallecer el gran delfín, el duque de Orleans, etc., un niño que además tenía mala salud también, pues todas las cancillerías, o sea, ¿cuál va a ser el futuro del reino de Francia? Pues afecta, eso concierne a toda Europa. Va a ser Felipe V rey, va a ser otra opción, entonces toda Europa, entonces hay millones de informes que conocerá muy bien Nuria, de cómo posicionarse ante una coyuntura que puede suceder cualquier día, que es la muerte de Luis XV niño, y cómo afecta eso al equilibrio europeo.
Entonces, yo creo que en 1700, o sea, hay muchos planes de sucesión en los años 60, luego se consolida un poco la salud del rey, se eclipsa el tema sucesorio en los años 70, 80, y en 90, según va avanzando, el rey va cumpliendo años, pero no llega a los 40 años, se muere con 39, y bueno, en los últimos años, de los años 90, los indicios de salud dicen que no le queda mucha vida a Carlos II. No sabían si iba a haber sucesión, porque nunca se descarta del todo que pueda nacer un hijo in extremis. De hecho, pues de nuevo, el ejemplo de Luis XIV. Luis XIV es un hijo in extremis. Llevaban sin convivir maritalmente, etcétera, sus padres muchísimo tiempo, casi sin hijos, y de pronto nace Luis XIV, con lo cual también Luis XIV fue un nacimiento fortuito, entre comillas, in extremis. Es un regalo de la providencia divina, de la Virgen María. Entonces, lo mismo puede suceder con Carlos II, que in extremis tenga un varón, y de pronto pues ya las alianzas tengan que ser de otro modo, porque hay un heredero masculino, ¿no? O si es femenino, pues ya será quien se casa, como con María Teresa. Es decir, que la pragmática, la sucesión de Carlos VI preocupa 15 años antes, porque es el tema de la diplomacia europea, y era una sucesión femenina. En este caso no había ni sucesión directa. Entonces, cuando uno ve la correspondencia en los años 97, 98, 99, digo, familiar de una familia, de un territorio, o sea, la sucesión, o sea, claro, los pueblos, las dinastías, las familias, la aristocracia, las noblezas, las ciudades, o sea, hay como una gran incertidumbre. Es decir, en Milán, y de hecho, antes de que muera el rey, en los despachos publicados, pues dicen, de los venecianos, dicen, pues en Milán se está hablando de hacer una república patricia, o sea, volver al modelo comunal, y crear una república patricia y una libertad de la ciudad. Es decir, que están circulando de una manera muy insegura distintos modelos. Por supuesto que en Nápoles está planteando tener reino propio. Es decir, como que cada territorio, de pronto, si desaparece el padre y no está claro el sucesor, porque no está claro, hay varias opciones, pues es como que hay un pensamiento que al final luego puede ser fallido, porque las potencias marítimas, crea un equilibrio, el sistema del Reino Unido, el sistema británico que le llaman, y ya adjudica los territorios, coge Sicilia, y da igual que piensen los sicilianos, se lo adjudica a Saboya, y luego lo pasa aquí, y los pueblos dan igual. Pero hay un momento en que la sociedad política se está planteando cuál va a ser su futuro. Entonces yo creo que eso eclipsa un poco desde el ámbito de la monarquía de España. No me meto en otros espacios, porque probablemente en Francia es muy distinto, como una continuidad de Luis XIV, nadie esperaba que viviese tanto, y que su hijo y su nieto muriesen antes que él. Pues Luis XIV, claro, es decir, 1700, a efectos políticos, no es una ruptura en la monarquía de Francia. La Gran Sucesión es una ruptura en Europa, pero el reino de Francia es Luis XIV, y es el gran siglo, y el gran siglo rompe en 1700, es decir, el gran siglo, y en su formulación por Voltaire, es decir, el siglo de Luis XIV, lo que hace es romper precisamente 1700, porque es Luis XIV, es otra identidad la que diluye 1700. En el caso de la monarquía de España, como es Habsburgo, Borbones, es guerra de sucesión, pues 1700 es perfecto, pero en ojos de los agentes, que era lo que tú planteabas, a diferencia de otros momentos históricos donde hay milenarismo, donde hay fiorismo o tal, aquí lo que hay es que se huele un fin de época y un fin de sistema, porque se detecta que ese modelo puede saltar en pedazos o puede reformularse, no saben muy bien qué va a ocurrir. Hay una inquietud, y las academias que hay provinciales se habla de cuál es el problema de la sucesión, y surge el debate de la República Española. Los españoles se opondrán a un cambio de dinastía. O sea, surge un discurso que quiere cambiar la categoría de dinastía, porque no saben exactamente lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que esa inquietud de si es el fin de un modelo, es la continuidad de un modelo o es la reformulación de un modelo en una clave totalmente distinta, de algo que ha durado, entre comillas, 2 siglos, con lo cual los abuelos, los bisabuelos recuerdan como algo inmutable, que para muchos era, pues para un milanés, formar parte de esa monarquía, pues era durante generaciones, y ya no está en un momento de replanteamiento si van a formar parte o no de la monarquía. Lo ven como algo natural, pero algo que es como una edad tardía, como una edad de imperio tardía, como decía el propio, como se decía en tratados que surgen en Nápoles y en Castilla, etcétera. Estamos, la Alcina Ulloa planteaba, estamos en la edad tardía del Imperio Español, y eso va a llevar a la defunción o a una reformulación o una nueva edad de oro de Trajano. Pues no sabe muy bien, pero la constancia de la fe de Juan Cortés Osorio, un jesuita, en el año 85, constancia de los españoles
parece que no somos el pueblo elegido por Dios, pero hay que reformular. Entonces, surge una serie de discursos que tienen que ver con la edad madura del imperio, como se plantea, y cuál puede ser la formulación. Entonces, yo creo que la sucesión, desde mi punto de vista, en este tipo de correspondencia, eclipsa un poquito el cambio de siglo, porque se habla tanto de sucesión, están tan pendientes de la salud del rey. La propia bolsa de Ámsterdam baja o sube según, no solo por los tulipanes, sino si hay un rumor de si el rey se muere o no, pues de pronto. Entonces, es la obsesión. Está muerto el rey, sigue viviendo, puede tener un hijo, habrá un milagro de la providencia. Entonces, yo creo que eso eclipsa un poco el misterio. No sé qué opinas tú, Joaquín, que te has trabajado. Sí, y que la propia idea dinástica se va erosionando y que se va abriendo paso a otra forma de entender la política. La apuesta, por ejemplo, del llamado Partido Español, ¿no? de la Corte de Madrid, por un Borbón, no es una apuesta en términos dinásticos, es una apuesta, digamos, para conservar el imperio, para asociarse con el más fuerte, para buscar una vía mercantilista, etc. Es decir, están cambiando cosas y esto vuelve a repetirse en Utrecht, donde los ingleses, los británicos, imponen que no puedan gobernar los Borbones en España y en Francia. Es un cambio de mentalidad política que se va abriendo paso y que entroncará con planteamientos ya, digamos, más ilustrados en la segunda mitad del XVIII, ¿no? La propia concepción de la política. Sí, no es 1900, pero tampoco es 1900 porque tampoco el tiempo, yo creo que el siglo, o sea, así como ha habido el milenarismo, etcétera, y fases anteriores medievales, o Carlos V como en el tiempo del saco de Roma, como el último pastor, incluso en torno a 1600 con la unión de Portugal en 1580 y con el imperio de los 4 continentes, etcétera, sí que Francisco Suárez o Tomaso Campanella sí que había hablado mucho de la última monarquía, igual que hubo los medos, los partos, los asirios, los griegos, los romanos. Es el imperio de los españoles y entonces será el último imperio. Se reza al mismo Dios en todo el orbe y por tanto el imperio español será el último antes de que venga el reino de Jesucristo. Así como en 1600 en Lisboa surgen muchos tratados de ese estilo, en 1700 yo creo que la dinámica es otra. No. Y entonces el siglo se eclipsa un poco por... No sé. Sí, no, es interesante porque en el siglo XX-XXI, ¿no? Entonces hubo todo un debate de historiadores contemporáneos, ¿no? Y claro, como la Unión Soviética cae en 89, como los cambios ya han ocurrido en los años 90, llegas al siglo XXI y ya el cambio ha pasado. Entonces nadie quiere hablar del cambio del siglo, ni vea nada, porque el cambio existía 10 años antes. Entonces hubo todo un debate comparando el siglo XX, XXI y XIX, pero es interesante. También yo creo que el siglo en la edad contemporánea asume un papel, quiero decir, una centralidad, digamos, bueno, más desprovisto de religión, más quizá cargado de ideología, que en esta época donde efectivamente es la reformulación del siglo se va a entrenar siempre milenaristas religiosos un poco del fin del mundo. Claro. Que en cambio pues a lo mejor en 1900 se ve de otra manera, se ve como una exposición comercial o digamos con otro tipo de paradigmas artísticos, culturales, científicos. Sí, bueno, sí, estaban completamente equivocados, pero veían el siglo XX como un tiempo de paz, de industrialización, no sé, claro, estaban completamente equivocados, pero decían esto del siglo XIX ya ha pasado y finalmente hemos descubierto, como dices, con las exposiciones internacionales, las claves del futuro y estamos completamente felices. Claro, en el siglo XXI no pasa esto, obviamente. Pero es interesante. El efecto 2000. No, sería interesante de hacer estas comparaciones de cambios de siglo. Sí. Claro. Como tú dices, igual la Revolución Francesa también arruina el cambio de siglo, porque como es 11 años antes, como la caída del muro, pues entonces arruinas un poco la cronología. Sí, sí, no hay conciencia tampoco, creo. El 18. Claro, y la crisis es 1789, no es 1800. Sí, ya llevan 10 años. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno.